Qué bendición poder estar una vez más en la iglesia y bueno, escuchar palabra de Dios. Si usted ve hoy la decoración de nuestra iglesia, en la mañana es una decoración juvenil, de dinamita, pero en la tarde es una decoración de amor. ¿Okay? Esa no es la decoración para las parejas, por si acaso. Oye, pastor, las parejas son detonantes, dinamita y TNT. No, eso no. Eso es los jóvenes. El día de ayer tuvieron una competencia y bueno, fue de gran bendición. Si usted pudo asistir, le animamos. Si usted quiere acompañarnos, hermanos, a la reunión juvenil, puede venir a ver, hermanos, no hay problema. Aquí no cobramos porque usted venga a ver. Si usted quiere acercarse, si usted quiere simplemente darse una vuelta, va a ser de bendición también para acá, para los jóvenes, porque bueno, a veces necesitamos adultos para que sean jueces, para que, ¿verdad?, nos ayuden con las porras, que a veces son bastante difíciles de decidir el tercer lugar, no tanto el primero, sino el tercero, y bueno, necesitamos personas que nos ayuden. Pero bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo, hermanos, y le invito a que vaya a su Biblia, al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, Colosenses, capítulo 2, versículo 9, como le dije hace 2 domingos ya, y voy a estar hablando de diferentes doctrinas los días domingos. Las primeras 2 clases fueron a manera de introducción a tener un corazón dispuesto para la doctrina. Debemos ser como los cristianos de ¿dónde? De Berea, que tenían un deseo de conocer la palabra de Dios y no como el Sanedrín. ¿Recuerdan el Sanedrín de Hechos capítulo 4, hermanos? Hombres conocedores, pero no doblegaban su orgullo y su conocimiento para aceptar la voluntad de Dios. Bueno, la doctrina, enseñé la semana pasada, va a hacer 2 cosas en nuestra vida, lo que usted permita. Número 1, o la va a llevar a cambiar su vida y aceptar verdades, o número 2, lo va a endurecer y alejarse de Dios. Eso es lo que hace la doctrina. La doctrina, hermanos, dentro de la iglesia, o nos mantiene o nos separa. Yo quiero que usted sepa eso. Si acá en nuestra iglesia viene una persona con una falsa doctrina, y usted y yo debemos estar preparados para defender lo que creemos, bueno, esa persona al escuchar las enseñanzas o es transformada y reconoce que está en errores doctrinales, o simplemente se endurece y se va porque no va a estar de acuerdo con lo que enseñamos. No sé si está conmigo. Entonces, la primera doctrina que vamos a estar viendo, y creo que es la doctrina fundamental del cristianismo, y es la doctrina de la deidad de Cristo. Y yo le voy a pedir un favor. Yo le voy a pedir que a partir de este domingo tráigase un lapicero rojo, porque me gustaría que en esta doctrina usted marque o subraye con color rojo los versículos que vamos a ver, porque esto es una materia de seminario. Yo la voy a dar tipo seminario. Quiero que usted preste muchísima atención, porque ahí son temas pesados, hermanos. Tal vez usted está nuevo y dice, pastor, yo no voy a entender ni papa, pero bueno, el Señor lo va a iluminar. Amén. Cuando hablamos de esta verdad, hermanos, cuando hablamos de esta materia o de esta doctrina conocida como la deidad de Cristo, es simplemente conocer y entender que Cristo es Dios. Amén. Es entender bíblicamente. ¿Alguien acá, hermanos, ha escuchado que Cristo es Dios? Levante la mano, por favor. Bueno, ahora en nuestra iglesia, y como siempre hemos recibido enseñanza, no queremos solamente que usted oiga, sino que usted sepa por qué Cristo es Dios. Porque yo debo decir, o porque yo digo, pastor, que Cristo es Dios. Nuestro versículo clave, o nuestro versículo central para esta escuela dominical durante el tiempo que nos lleve, va a ser Colosenses 2:9. Cuando estén allá, me pueden dar un fuerte amén. Si puedes avanzar la lámina allí, hijo. Esta imagen me encantó, hermanos. Esta imagen acá, ¿verdad? Representa, o para mí, al momento de prepararlo, representó la deidad de Cristo, porque Él es el león de la tribu de Judá, amén. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero nuestro Cristo, nuestro Salvador, y no lo voy a dar ahorita, eso es otra materia, tomó forma humana. Pero cuando estuvo acá en la tierra con forma humana, siendo hombre de carne, no dejó de ser Dios. Por eso es que vamos a hablar y vamos a desarrollar todo este tiempo esta materia llamada deidad ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo se llama esta escuela dominical? Vamos a ver la primera doctrina, que es la deidad de Cristo. Usted va a salir de esta clase todos los domingos con deseo de pelear. Sí, de verdad, hermano, mire, se lo digo, estaba estudiando este tema y bueno, lo voy a decir simplemente porque me entusiasmé. Hermano, me acosté a las 4 de la mañana estudiando el tema. ¿Verdad? Me llamó la atención, me gustó, y uno va viendo versículos y uno se mete y dice, oye, pero ¿por qué el Señor dejó eso ahí? No lo entiendo ni papa, pero bueno, la idea es que usted a través del Espíritu Santo podamos comprender lo que dice el Señor. Amén. Colosenses 2:9, cuando esté allá me da un fuerte amén, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 9, vamos a leer el 8 para entender. ¿Están ahí?
Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién, Cristo. Y todos juntos leemos el versículo 9 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El versículo 9 de Colosenses, hermanos, nos dice una verdad y comienza diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe? Colosenses capítulo 2 viene hablando de Cristo. Por ejemplo, el versículo 1 dice, porque quiero, vamos a leer, el versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a quién, al Señor Jesucristo, versículo 6, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y luego dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. ¿Sabe? Yo creo que el versículo anterior a Colosenses 2:9, el apóstol Pablo, que escribió el libro, la carta de Colosenses a los de Colosa, él estaba viendo, hermanos, un problema en este momento. Dentro de la iglesia se estaban metiendo grupos de sectas o sectas que enseñaban diferentes puntos de vista. Y es tremendo porque la doctrina, hermanos, escuche bien, la doctrina más atacada desde los tiempos bíblicos hasta nuestros tiempos es esta verdad, la deidad de Cristo. Pastor, ¿por qué? Bueno, vamos a explicar algunas cosas. ¿Sabe? Porque cuando hablamos de la deidad de Cristo, es hablar que Cristo es Dios. No sé si está conmigo. ¿Y por qué es la doctrina más atacada? Bueno, número uno, hermanos, porque si Cristo no fuera Dios, escuche bien, nuestra salvación fuese irreal. Mire, usted y yo estuviésemos acá hoy sentados simplemente como unos religiosos más. Porque nuestro guía, nuestro líder espiritual, que es Cristo, no era Dios, era un hombre que murió y listo. Ahora, si Cristo, número dos, si Cristo no fuera Dios, nuestra doctrina fuese una mentira, hermanos, porque usted y yo predicamos que Cristo es ¿qué? Dios. Mire, usted y yo creemos en un Cristo que resucitó, y ese evento o eso solamente lo puede hacer alguien que es ¿quién? Dios. Entonces, la doctrina, hermanos, de Cristo en cuanto a su deidad es una de las doctrinas o principal doctrina más atacada. ¿Por qué? Porque si Cristo, hermanos, no fuese Dios, nuestra confianza fuese igual a las demás religiones. ¿Puedes avanzar ahí? Yo tengo ahí una imagen. ¿Sabe? Cuando hablamos a las demás religiones, quiero decir a hombres comunes y corrientes que crearon ideologías. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Como hablamos de estos religiosos, estos hombres, y voy a explicar dos solamente, fueron hombres que crearon grandes ideales, pero yacen en una tumba, hermanos. ¿Ok? No eran Dios, eran hombres que simplemente crearon ideologías. Por ejemplo, vemos acá a uno llamado Mahoma, ese hombre que usted ve allí en pantalla. Mahoma fue el creador de lo que es conocido como el Islam. ¿Ok? Su nombre completo, ayer también me dio una clase de árabe, es Abu Qasim Muhammad ibn Ala ibn al-Muttalib ibn Asim al-Quraish, que se hispaniza como Mahoma. ¿Ok? Así que ya usted no va a decir Mahoma, usted tiene que decir ahora Abu Qasim Muhammad ibn Ala ibn al-Muttalib ibn Asim al-Quraish, y mejor decir Mahoma. ¿Ok? Bueno, este hombre, hermanos, escuche bien, este hombre fue un hombre que creó un gran movimiento religioso y hasta el día de hoy, hermanos, es una religión que es mundialmente muy conocida, tiene aproximadamente 1.200 millones de seguidores. Hermanos, 1.200 millones de personas que sea un hombre que murió. Y ya voy a explicar ya cómo murió. La muerte de este ser, a pesar que creó una gran religión, usted dirá, ese hombre tuvo que haber muerto en un lugar especial, ¿verdad? Pues oye, si creó una religión que lo seguían más de 1.200 millones de personas, tuvo que haber tenido por lo menos un pacto con el diablo.
para que lo cuidara o algo. Bueno, hermanos, este hombre murió, escuché bien, mire cómo murió. Murió o una muerte atribuida a la ingestión de una pieza de carne envenenada. Él se comió un bistec, yo digo que era un bistec, que estaba envenenado. Ahora, esta religión, hermanos, es tremendo, porque hay 1.200 millones de seguidores que creen en un hombre que murió envenenado. En un hombre, hermanos, que no decidió morir, porque en su mente no estaba, yo voy a morir envenenado para salvar a la humanidad. No sé si me estoy explicando. Él fue asesinado, hermanos. Y si este hombre, hermanos, un hombre cualquiera, un hombre común y corriente que simplemente enseñó una ideología, hermanos, no resucitó, si nuestro Dios o nuestro Cristo no fuese Dios, nosotros fuésemos iguales a los seguidores del Islam. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, hermanos? Y lo voy a decir más adelante, es que la tumba de nuestro Dios está vacía. Amén. Mire usted, en su lugar, donde hoy en día lo adoran, ahí no quedan ni huesos, hermanos. Ya ese hueso es polvo, ¿ok? Ya ese hueso no está allí. Pero lo que me llamó la atención es, hermanos, que el fundador, este hombre, fundador de una religión de más de 1.200 millones de personas, murió envenenado por un pedazo de carne. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo le siguen? Bueno, es tremendo que estos seguidores tienen una gran fe en un hombre que no es Dios. Y hermanos, si a veces nosotros, no es el tema, pero bueno, lo voy a añadir, somos engañados tan fácilmente en nuestra doctrina y nos ponen a dudar si verdaderamente Cristo es Dios. Mire, pregúntele a un musulmán, a un seguidor del Islam, si ha dudado en algún momento de su líder, hermanos, y están dispuestos a dar su vida por él. Un hombre que yace en una tumba, un hombre, hermanos, que no decidió morir por la humanidad, un hombre asesinado, y aún así las personas creen en este hombre. ¿Ok? Número 2, otro ejemplo. Bueno, se cree que murió en Arabia Saudita. Lo que no encontré por ninguna parte fue su fecha de resurrección. Mira, hermano, me metí un puñal a buscar fecha, puse en Google fecha de resurrección de Mahoma, no me salió. Puse por la inteligencia artificial, fecha posible de resurrección de Mahoma, no se encuentra en ningún lugar, porque este hombre, hermanos, aunque su ideología sigue hoy vigente, su cuerpo yace, y yo creo que tristemente, y no estoy 100% seguro, en el mismo infierno, hermanos, porque estaba lejos de Dios. Número 2, otro ejemplo, avanza allí, este gordito que usted ve acá, ¿verdad? Conocido como Buda. Este hombre fundó el budismo en el año 370 hacia atrás. Tiene aproximadamente 535 millones de seguidores en el mundo. Hermanos, 535 millones de personas que siguen a este hombre. ¿Ok? Su nombre, o lo que quiere decir su religión, es aquel humano que logró dominar todos los chidis. Yo sentí que estaba viendo Naruto, que estaba leyendo algunas cosas. Todos los chidis, ¿ok? Los chidis significa perfección, logro o éxito. Así que si yo le digo a usted, hermano Kever, lograste los chidis, es que estás perfecto, ¿ok? Pero no va a pasar. Se cree, ahora usted dirá, oye, si este hombre llegó a la perfección, porque dice que logró todos los chidis, como dicen por ahí, destapó los 10 sellos del zorro de las 9 colas, ¿ok? Así que creo que eso es más para los jóvenes que han visto Naruto. Y si usted se ríe es porque lo ha visto y eso está mal, pero eso es otro tema. Ajá. Pero este hombre destapó los chidis, ¿ok? Destapó los chidis, hermano, y se cree que llegó a la perfección. Ahora, me llamó la atención que un hombre que llegó a la perfección, hermanos, murió de una manera muy peculiar. Se cree, escuche bien, que murió entre el año 370 y 410. Una investigación en un centro budista de la Ciudad de México sugiere que fue en una aldea llamada Pava, y escuche bien cómo murió, después de comer un plato preparado por un herrero. Ese plato se llamaba Sukaramadava. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba Mahoma? Alcaín, Alcaea, vete de aquí. Okay, bueno, el plato que se comió este hombre que falleció se llamaba Sukaramadava. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Bueno, el Sukaramadava
significa un trozo de carne disponible en el mercado de una excelente clase, por decirlo así, un corte de primera, y se cree que era cerdo, ni un lechón, porque dice que ni era demasiado joven ni demasiado viejo. Bueno, este hombre, hermanos, yo creo que era así de gordo, porque si se murió con el cerdo era porque comía mucho cochino, no coma cochino, ¿ok? Este hombre que logró la perfección, logró los chidis, hermanos, un día le prepararon un plato de un cerdito con manzana, así tipo película, y hermano, y se murió a las horas. Qué tremendo que cuando usted busca en internet fecha de resurrección de Buda, aún no la encuentran, hermano. Y sabes, cuando hablamos de la deidad de Cristo, es entender, hermanos, que usted y yo tenemos la confianza que nuestro Cristo no murió por un accidente, sino por amor. Mire, a nuestro Dios, retrocede la imagen, por favor, la primera, la de Cristo. Nuestro Cristo, retrocede, ese no es nuestro Cristo. ¿Ok? Nuestro Cristo, hermanos, nuestro Salvador, no murió envenenado por un trozo de carne, hermano. Gracias a Dios que no comía cochino. Hermanos, nuestro Cristo no murió envenenado sin él darse cuenta, porque si Mahoma y Buda hubiesen sido Dios, no se hubiesen comido ese trozo de carne, hermanos. Si Mahoma y Buda hubiesen sido una deidad, no hubiesen muerto de esa manera. Pero nuestro Cristo, hermanos, no murió por accidente. Mira lo que dice Isaías 53:7, por favor. Isaías 53, versículo 7, y estamos en introducción, aún no estamos viendo la deidad de Cristo, ¿ok? Isaías 53, versículo 7, vaya allá, por favor. Lo que quiero es explicarle por qué es importante esta doctrina, hermanos. Porque si Cristo no es Dios, fuésemos como cuáles religiones, como las demás, ¿ok? Como los budistas, el Islam, pero nuestro Cristo es Dios. Hermanos, nuestro Cristo no murió por un accidente o por un trozo de carne. Mire lo que dice Isaías 53, versículo 7. Cuando usted llame, un fuerte amén, por favor. Dice, despreciado y desechado entre quienes, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿y qué dice, hermanos? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿y qué más? Y abatido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, el versículo 5, creo que, mas él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones, hermanos. Buda y Mahoma no fueron heridos por nuestras rebeliones, fueron heridos por sus malas decisiones, ¿ok? Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, ¿qué, hermanos? Pecados. Ahí metamos todos nuestros pecados: mentira, peleas, discusiones, chisme, fornicación, idolatría, todo eso estaba allí. Y mira lo que dice: el castigo de nuestra paz. Cuando dice esa frase, hermanos, quiere decir que lo que a nosotros nos costó la paz con Dios fue el castigo que Él llevó. Versículo 6, sigo leyendo. Versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué dice, hermano? Fuimos nosotros curados. Mire, ¿por qué creemos que nuestro Cristo, hermanos, es Dios? Porque su muerte no fue un accidente, hermanos. Su muerte fue un plan divino desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el día que Él murió en la cruz del Calvario. Hermanos, por eso es que este tema de la deidad de Cristo, es importante que usted y yo lo manejemos y prestemos mucha atención, porque si usted y yo dudamos de este tema, nuestra fe, hermanos, está en duda. Escuche bien. Si usted duda en esta mañana de la divinidad de Cristo, hermanos, hay que examinar su salvación y mi salvación. Hermanos, cuando usted busca la fecha de resurrección de Mahoma, no hay, de Buda no hay, y de otros hombres, pero mira lo que dice, por favor, 1 Corintios 15:3. Vamos a buscar la fecha de resurrección de nuestro Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, por favor. Donde usted ya me da un fuerte amén. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Versículo 3 y 4 dice: porque primeramente, ¿qué dice, hermanos? Os he enseñado lo que asimismo recibí. Y mira lo que dice a continuación:
que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Abro un paréntesis acá, hermanos. Lo que Cristo padeció fue planificado por la gran voluntad de Dios para salvarnos. Mire, Cristo no murió en la cruz del Calvario por una decisión retórica. Bueno, Cristo vino al mundo y se encontró la cruz del Calvario. No, hermanos, dice el versículo 3 allí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Era una profecía, pero mire lo que dice el versículo 4, hermanos. Y que fue sepultado, murió, porque nuestro Señor murió, pero mira lo que dice a continuación, hermanos, y que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, cuando hablamos de la deidad de Cristo, el evento que marcó, o por decirlo así, que marcó la historia, tal vez muchos dirán, Cristo fue un revolucionario más. Cristo enseñó una buena enseñanza, porque Mahoma tiene seguidores, ¿cierto? Buda tiene seguidores, ¿cierto? Hermanos, y podemos decir que Cristo tiene seguidores, pero nuestro Cristo, hermanos, no yace en una tumba. Nuestro Salvador resucitó al tercer día, y por eso, hermanos, Cristo, escuche bien, es Dios, porque resucitó. Y vamos a ver otras razones, pero lo que yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando hablamos de esta doctrina de Cristo, es una doctrina indispensable para nosotros, porque si no, fuésemos como aquellos seguidores de Mahoma. Hermanos, fuésemos como aquellos seguidores de Buda. Pero la diferencia es, y hay una gran diferencia, es que usted busca y encuentra la fecha de resurrección de nuestro Salvador. Hermanos, si usted pone en internet, Cristo resucitó, y el teólogo y hasta el ateo más grande sabe que la historia dice que resucitó al tercer día. Hermanos, el seguidor más grande de Mahoma y de Buda nunca le va a encontrar la fecha de resurrección de sus líderes espirituales. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, hermanos, debemos entender que esta doctrina, puedes avanzar allí, por favor, puedes avanzar allí. Esta doctrina tiene algunas verdades, ¿ok? No solamente es mostrar que Cristo es Dios, pero cuando hablamos de la deidad de Cristo, hermano, debemos entender que es la doctrina más atacada. Y yo quiero darle las razones hoy, ¿por qué? Bueno, pastor, ¿por qué esta doctrina es tan atacada si es simplemente que Cristo es Dios? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay algunos principios bíblicos del por qué esta doctrina es atacada. Vaya por favor a Colosenses 2.8, regrese a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Así que hoy conocimos al caer, al caír y al que se fue. ¿Ok? Conocimos número 1 a quién. ¿Cómo se llamó el primer hombre religioso? Mahoma. El segundo que vimos, Buda. Ambos murieron como envenenados prácticamente. A uno le cayó mal el plato. Yo creo que no había alcohol César, no había nada de eso. Y bueno, le cayó pesado. El otro fue envenenado, pero hermanos, nuestro Dios resucitó al tercer día. ¿Por qué esta doctrina, hermanos, es tan atacada y por qué es tan importante que usted y yo la manejemos? Porque es importante, y hoy no me va a dar tiempo, ya será el próximo domingo, porque es tan importante que usted sepa qué versículos usar para hablar de la deidad de Cristo. Bueno, número 1, hablando de verdades sobre esta doctrina, escuche bien, porque Cristo, hermanos, escuche bien, es la salvación del mundo. ¿Sabe por qué esta doctrina es tan atacada? Primera razón y la más importante, hermanos, es porque Cristo es la salvación del mundo. Mire, Buda, Mahoma, el Papa, los pastores, los líderes espirituales no son la salvación del mundo. Usted ve, Satanás no está preocupado por atacar a un líder religioso, un líder político. Satanás, hermanos, no estaba preocupado por destruir a Pablo. Satanás no estaba preocupado por destruir a Pedro. Satanás estaba preocupado por destruir la doctrina del Salvador del mundo. Porque, hermanos, a nosotros no nos transforma Pablo. Yo quiero que usted entienda eso en esta mañana. Gloria a Dios por lo que Dios hizo con Pablo. Amén. Mire, tremendo apóstol, misionero. Pero a mí y a usted no lo transforma el apóstol Pablo. Ellos fueron mensajeros. A nosotros nos transforma Cristo Jesús que vive en nuestro corazón. Dice Hechos 4.12, vaya ya, por favor. Hechos, como le dije que era una materia de seminario, vamos a mover mucho a la Biblia. Así que Biblias arriba y atentos con la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12, yo le animo a que usted anote porque esta doctrina es tan atacada y usted va anotando allí los versículos.
Número uno, porque Cristo es la salvación del mundo. Hechos 4:12, cuando esté allá me da un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios. Escuche bien. Y en ningún otro hay que, hermanos, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice en Efesios, hermanos, que su nombre es sobre todo nombre. Hermanos, Satanás sabe que si él ataca la deidad de Cristo, está atacando la salvación del mundo. Miren, estaba hablando con algunos creyentes, no de esta iglesia, y había un debate sobre el tema de la salvación. Y me preguntaron, pastor, ¿usted cree que hay creyentes de iglesias libres que son salvos? Hermano, eso es un debate que ocasiona muchas preguntas. Y me pusieron ejemplo y me decían, número uno, pastor, por su testimonio. ¿Ok? Porque muchos de esos cristianos libres no tienen buen testimonio. Yo le digo, pero dentro de las iglesias bautistas también hay personas que no tienen buen testimonio y confiesan a Jesús. Yo le digo, tu número está descartado. Después me dicen, número dos, pastor, porque tienen doctrinas diferentes en cuanto a, el don de lenguas. Y yo le digo, es cierto, pero un día su pastor o su líder religioso dará cuenta delante de Dios y le va a explicar a Dios, mira, ¿por qué tú llevaste a estas personas por un mal camino? Y yo le expliqué, hermanos, que muchas de estas iglesias libres, y creo que también nosotros lo podemos vivir, es un aprecio hacia el siervo de Dios. Amén. Mire, usted me pregunta, ¿usted quiere a su pastor? Yo quiero a mi pastor. Amén. ¿Alguien acá quiere a nuestro pastor? Hermanos, y no es solamente por la enseñanza, es porque se ha ganado nuestro cariño y cada persona tiene un cariño especial hacia nuestro pastor. Bueno, las iglesias libres, al igual que la iglesia bautista, aman a sus pastores. Y uno dice, oye, pero ¿cómo ellos van a seguir ese error doctrinal? Ama a su pastor, sea como sea, ¿ok? Tiene sus seguidores. Luego me dice, pastor, otra pregunta, para que usted vea que no son salvos, porque estaba fuerte por la cosa. Lo otro es que ellos, me dice la persona, no visten bíblicamente bien. Y yo le digo, bueno, pero entonces, si algún bautista un día sale mal vestido, perdió la salvación. Y nosotros creemos que la salvación no se pierde. Amén. Y yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que a veces nos enfocamos tanto en doctrinas como el don de lenguas. Y es cierto, hermano, esos son temas que bíblicamente no son correctos. Pero si una persona se arrepiente, escuche bien, si usted está acá hoy y no es salvo, ¿cuáles son los pasos para ser salvo, pastor? Que usted, número uno, reconozca. ¿Qué voy a reconocer? Que soy pecador, soy mentiroso, he fallado a Cristo. Mi lista de pecados es muy grande, la que usted y yo tengamos. Número dos, hermanos, aparte de reconocer, es creer. ¿Ok? Yo debo creer que Cristo me puede salvar. Mire, número tres, estoy dándole no en un orden, simplemente los pasos que nosotros creemos, es arrepentirnos. Hermano, luego es confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y usted que es ganador de almas, usted puede buscar versículos para todo eso. Amén. No es la clase del día de hoy. Si hay un libre, un pentecostal, una iglesia que tiene otra doctrina, vamos a suponer, habla en lengua, pero cree, hermanos, que Cristo es Dios, se ha arrepentido de sus pecados, confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, hermanos, esa persona va a ir al cielo cuando muera. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vamos al cielo, y no estoy diciendo que no es importante, ojo, nosotros no vamos al cielo por defender, escuche bien, si, un ejemplo, la falda es abajo o arriba, lo practicamos por principio y testimonio, porque Dios transforma desde adentro hacia afuera, amén. Pero una persona puede estar en otra iglesia, si cree que Cristo es Dios, hermanos, todo lo que le dije puede ser salvo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Cristo quiere salvar al mundo. Si una persona, hermanos, va a un avión y el avión va a estrellar y esa persona se arrepiente, escuche bien, va al cielo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. En una oportunidad acá en El Brillante, tuve la oportunidad de predicarle a un señor que estaba ya en su última semana de vida. Tenía un cáncer muy fuerte, hermanos, estaba esquelético ya, no podía hablar. Y la familia me dijo que le fuera a predicar, hermanos. Primera vez, ese fue mi primer caso de predicarle a una persona en esa situación. Hermanos, y yo salí creyendo que esa persona fue al cielo. Amén. Ahora, si esa persona no lo hizo con fe, yo no lo puedo juzgar. Pero yo creo que si esa persona se arrepintió, está en el cielo. Haya confesado a Cristo hoy, mañana o antes de morir. No sé si me explico. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que Cristo está llevando al cristiano a preocuparse por temas que son importantes
pero nos está desviando de la mirada del propósito principal, que es la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, cuando usted va a la ruta, ayer le estaba compartiendo a los hermanos, no es momento de hablar de doctrinas con las personas que te encuentren en el camino, es el momento de hablar del Salvador del mundo, hermano. Mire, predique de Cristo, hable de la salvación. Si usted ve que hay alguien que le gusta debatir, hermanos, dígale: Dios te bendiga, te amo en el Señor, siga adelante, en otro día discutimos. Hermanos, y yo sé que a veces al bautista le gusta discutir en buena manera, no, porque Cristo es Dios, porque la Trinidad, y a uno le gusta. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Pero el sábado de 10 a 12 no es el momento para debatir. Es el momento para alcanzar almas para el Señor. Amén. ¿Por qué esta doctrina es tan atacada, hermanos? Porque Cristo es la única salvación ¿de quién? Del mundo. Dice el versículo que leímos: en ningún otro hay salvación. Número 2, hermanos, ¿por qué esta doctrina es tan atacada? Vaya por favor a 1 Corintios 15, 13. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 13 y versículo 14, y me quedan 5 minutos y me faltaron 5 puntos. ¿Ok? 15, 13, por favor, cuando esté ya me da un fuerte amén. Vamos a leer el 12. El 12 dice, están ahí, hermanos, quiero que vayan a los versículos, yo quiero que usted me acompañe. Dice, 1 Corintios 15, 12 al versículo 14, por favor, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Había un tema con la resurrección. Versículo 3. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco, ¿qué dice, hermano? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, miren lo que dice a continuación, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Hermanos, ¿por qué esta doctrina es tan importante? Porque la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Como le expliqué al principio, si Cristo no hubiese resucitado, fuésemos como los seguidores de Buda y como de Mahoma. Un grupo bien grande, miles de seguidores, con un hombre que yace ¿en dónde? En la tumba. Pero nuestro Cristo, hermanos, dice el versículo 14, el 14, y si Cristo no resucitó, vana es ¿qué? Nuestra predicación, hermanos. Lo que hacemos no sirve para nada si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, hermanos, Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, hermanos, usted y yo vamos al infierno. No sé si me estoy explicando. ¿Alguien acaba al infierno? Porque usted y yo creemos que Cristo resucitó de los muertos. Amén, hermanos. ¿Sabe? Dice el versículo 15, y somos hallados falsos, ¿qué? Testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿a quién? A Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice, hermanos? Tampoco Cristo resucitó. Ahí menciona, hermanos, como 10 veces la palabra resucitar. Es un trabalengua. El que resucitó, si no resucitó, nosotros no resucitamos. Hermanos, ¿por qué esta doctrina es tan atacada? Número 1, porque Cristo es la salvación del mundo, hermanos. Número 2, porque si Cristo no es Dios y no resucitó, nuestra fe es vana, hermanos. Somos falsos testigos, dice el versículo 15. Número 3, vaya por favor a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Allá me da un fuerte amén, por favor. Hermanos, tercera razón por qué esta doctrina es tan atacada. Porque Cristo, escuche bien, es el fundamento de la iglesia. Hermanos, ¿sabe por qué la iglesia ha perdurado por los siglos desde la venida de Cristo? No ha sido por los pastores, hermanos, porque los pastores somos pecadores. Amén. Miren, los pastores cometemos errores. Hermanos, la iglesia no ha permanecido porque el apóstol Pablo fue un gran predicador. La iglesia, hermanos, no ha permanecido porque han habido hombres que se levantaron. Gloria a Dios por los hombres que Dios usó. Pero, hermanos, la iglesia ha permanecido porque el fundamento de la iglesia es la roca eterna que es Cristo Jesús. Mira lo que dice 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y dice, el cual es Jesucristo. Y dice Mateo 16, vaya ya por favor, Mateo capítulo 16, por eso le dije que íbamos a usar mucho la Biblia. Mateo capítulo 16, déjeme buscarlo acá porque se me perdió el versículo. Ok, versículo 18, 16, 18, el 17, vamos a leer el 17, dice,
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice, hermanos? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Hermanos, cuando dice prevalecer, no es que la iglesia está deteniendo al infierno, sino que la iglesia, el infierno, hermanos, Satanás, no puede detener a la iglesia. Mire, cuando usted va a la ruta, no se detenga por una palmita que está colgando, hermanos. Su Dios es más poderoso que esa palma que cuelga. En una oportunidad, hermanos, en una ruta, llegué a una casa y había un altar tremendo, hermano. Yo me asusté, humanamente, hermano, yo no sirvo para nada de eso. Nada de demonios, nada de eso. Me quedé con al caer, hasta ahí llegué yo. ¿Sabe? Y de verdad, ni las películas de terror me gustan. Nada de eso. Nunca me han gustado. Hermanos, y yo llegué a esa casa y tenían tremendo altar, hermano. La palma guindando en la puerta. Mira, hermanos, tenían dentro de la casa, y era como una casa de un cuartico, más altar había que cama en esa casa, lo puedo asegurar. Miren, tenían frutas, tenían los dioses, tenían los santos, todo lo que una persona que practica esta religión cree. Hermanos, y yo dije, yo voy a tocar a ver qué pasa. Yo asustado porque no sabía si el que estaba allá adentro era una persona poseída. Hermanos, y yo toco y sale una persona y yo dije, no me creo que me reciba, voy a intentarlo a ver. Ay, no, ¿cómo está? Disculpe, somos cristianos, todo lo demás. Hermanos, y no me va a creer, esa persona fue salva. Yo no sé si hizo la oración de verdad, no sé si se dedicó al santerismo, no sé. Hermanos, pero ahí yo entendí que el infierno no puede con la iglesia, hermano. Mire, cuando usted va a tocar puertas, no se detenga por una pulsera, entregue el tratado. Mire, no se detenga por lo que pueda haber en ese hogar. Recuerde que dice la Biblia en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, hermano. La base de la iglesia es Cristo. Hermano, si Cristo fuese un hombre común y corriente, la iglesia se hubiese desmoronado, hermano, porque un hombre pecador no puede sostener un edificio tan grande como lo ha hecho Cristo, hermano. Mire, si Cristo no fuese Dios, la iglesia hubiese llegado como estos movimientos de muchos años atrás, un cierto tiempo, como lo dice en el libro de Hechos. Vamos a esperar que se le pase a esos cristianos, porque tal vez durará un poquito más de tiempo, pero lo que le quiero decir es, hermano, que creemos que Cristo es Dios porque Él es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué esta doctrina es tan atacada, hermanos? Porque si la iglesia es destruida, la sal del mundo será destruida. Mira, hermanos, si la iglesia fuese sobre un hombre y fuese destruida, la luz del mundo fuese destruida. Hermanos, si la iglesia estuviese fundada sobre un hombre cualquiera, la oportunidad del mundo conocer al Salvador se hubiese desvanecido mucho tiempo atrás. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? La próxima semana, porque se me acabó el tiempo, que esta doctrina es importante, no solamente para que usted diga, bueno, es que yo creo que Cristo es Dios y usted ande con la cabeza levantada, no, que usted entienda que Cristo es la única salvación del mundo. Número 2, hermanos, que su resurrección es la base de nuestra fe. Número 3, que es el fundamento de la iglesia. Y vamos a ver la número 4 porque no han bajado los sordos. Y la otra semana continuamos. Vaya por favor a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Donde está, ya me da un fuerte amén, por favor. Y con este termino, 2 de Corintios 5:17. Hermanos, ¿por qué esta doctrina es tan atacada? Porque Cristo es la fuente de todo cambio. Escuche bien, Cristo es la fuente de todo cambio. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, ¿sabe por qué esta doctrina es tan atacada? Porque el único ser que puede cambiar a una persona que está entregada a las drogas, hermanos, puede restaurar un hogar que va camino a la separación, al divorcio, a la destrucción. Puede sacar a un homosexual de esta práctica. Mire, puede sacar a un alcohólico de este pecado.
puede transformar una vida sacándola desde el lugar más recóndito, hermanos, es solamente Cristo Jesús. Mira, el mundo le tiene temor a Cristo porque todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Cristo va a tener un verdadero cambio en su vida. Le pregunto, hermanos, y con esto termino, ¿ha tenido usted un encuentro con la fuente de todo cambio? Ahora soy cristiano, pastor, soy salvo. Ahora examinemos nuestro cambio. ¿Cristo ha hecho algún cambio en mí? Hermanos, si mi vida no ha cambiado, es porque algo tengo que examinar, y no es la deidad de Cristo, es la salvación de mi persona. ¿Voy al cielo, pastor? ¿No voy al cielo? Pero lo vamos a seguir viendo la próxima semana porque se me acabó el tiempo, hermanos. Seguimos viendo y no explicamos Colosenses 9, no hemos entrado a materia todavía, así que véngase preparado, tráigase un color rojo o un lapicero rojo, porque la próxima semana vamos a ver versículos y por qué creemos en la deidad de Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te doy gracias porque tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario por nosotros, pero al tercer día venciste al que tenía el poder de la muerte, Señor. Yo te pido por mis hermanos que los bendigas, bendice el próximo servicio y oramos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús.